Este desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito. Néstor Humberto Martínez, economista, político y uno de los más reconocidos abogados del país, ocupó la fiscalía desde 2016 hasta el 15 de mayo de 2019, cuando sorprendió al país con su renuncia, asegurando que no acataría la decisión de la JEP de no extraditar al exguerrillero Jesús Santrich y ordenar su libertad, pese al pedido de extradición de Estados Unidos de Santrich por narcotráfico, después de la firma de la paz con el gobierno. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello, he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la Nación. Pero desde antes de su elección como fiscal, sus declaraciones fueron polémicas. Siendo el superministro del gobierno Santos y escudero fiel del proceso de paz, renunció a su cargo, negando en entrevista con la W en agosto de 2015 que su obsesión fuera ser fiscal general de la Nación. Ha sido una leyenda construir que mi interés es permanente, mi obsesión es llegar a la Fiscalía General de la Nación. Realmente yo tengo una estructura profesional distinta y en este momento me voy a tomar un barco que camine, que va a navegar con un puerto distinto. Sin embargo, desde un año antes, la entonces representante de la Cámara, Angélica Lozano, advirtió que el superministro Martínez se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, para hacer una contrarreforma de equilibrio de poderes, dándole la administración de la rama judicial a las cabezas de las altas cortes, a cambio de un pacto para elegir a Martínez como fiscal. Una arrodillada de Néstor Humberto Martínez a cambio de que lo nombraran fiscal ante las presidentes de las altas cortes. Martínez negó airadamente estos señalamientos. Que yo venía como un malandrín con maleta de intereses de terceros. Pero usted la defendió allá. Señora, defenda, entonces respete el honor de los colombianos. Aunque inicialmente negó su encuentro con Bustos, Martínez terminó reconociéndolo, después de que llegara al Congreso a desautorizar al ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien fue después su competencia en la Fiscalía. Claro que me reuní con Leonidas Bustos a la salida de acá y con varios otros magistrados que fueron a plantearme cómo pueden intervenir en el octavo debate. Un año después, los señalamientos de Lozano cobraron sentido y Néstor Humberto Martínez se convirtió en fiscal general de la Nación, con denuncias por el supuesto lobby de Bustos en las Cortes y porque Martínez, con cientos de clientes en el sector privado, era un manojo de intereses en la Fiscalía. Ha sido una leyenda construir que mi interés es permanente, mi obsesión es llegar a la Fiscalía General de la Nación. Pues dicho y hecho, alguien que ha mentido no una sino varias veces para hacerse al poder. Que Dios nos coja confesados. Con la llegada del escándalo del soborno transnacional más grande de Latinoamérica, Odebrecht, a Colombia, empezaron los reclamos al fiscal por haber sido abogado de Corfi Colombiana y del Grupo Sarmiento Angulo, que participó en la Ruta del Sol. Según sus contradictores, esto le restaba independencia para investigar la corrupción. Porque el que tiene que investigar es Néstor Humberto Martínez y yo voy a demostrar que este está untado hasta el alma en este negocio. Pero el mayor escándalo que tendría que enfrentar el fiscal Martínez estaba por llegar. En noviembre de 2018, Noticias 1 reveló los secretos que el excontroller de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano, no se llevó a la tumba y le confió al periodista Iván Serrano, quien lo entrevistó antes de que muriera, al igual que su hijo, en extrañas circunstancias aún no esclarecidas. Un complot, si se puede decir así, en contra de la integridad, en este caso de mi integridad como persona, y que se me están vulnerando mis derechos. Me volví incómodo para muchas personas, entre ellos aquellos que hoy fueron condenados. Empecé a detectar que los objetos se duplicaban, los entregables no estaban. Yo simplemente informé a mis superiores, especialmente a Corfi Colombiana y a Episol. ¿De estos hechos usted informó al doctor Néstor Humberto Martínez? Néstor Humberto Martínez, era el abogado del Grupo Aval. Pero sabía, usted le informó personalmente del tema. Sí, cómo no. ¿El doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo también tenía conocimiento? Sí, cómo no. El ingeniero Pizano reveló grabaciones de audio que hizo de sus conversaciones con quien creía su amigo de más de 30 años, Néstor Humberto Martínez, desde 2013 y 2015. Esto fue lo que te mostré yo en el 2013. No sabemos si es que le están dando plata a los paramilitares. Sí, si hay corrupción, se la están robando ellos de putas ladrones. O sea, venga, le digo todas las hipótesis que estamos hablando. No sabemos si esos putas están pagando coimas desde aquí para gobiernos extranjeros y no sabemos si están pagando coimas aquí en el gobierno colombiano. Pero si sabe de algo, claro, prenda las alarmas. Y la vía es esta vía. Bueno. Porque, puta, allá están berracos con lo que pasó hace 3 años, que usted prendió las hijueputas alarmas y nadie le puso cuidado. A quien le denunció irregularidades y corrupción en la Ruta del Sol a cargo de Odebrecht y Corfi Colombiana, cuyo abogado era Martínez. Unas huevas. Esto es una coima, marica.
¿Cuánto vale esto? ¿Tú ¿Usted qué? le entregó esta mierda a quién? A nadie. ¿Y entonces qué hizo con esto? Martínez le prometió a Pisano que le mostraría las denuncias a su empleador, Sarmiento Angulo. A las 11, pues. Claro, entonces. Estará Sarmiento viéndolos. Esto ocurrió 2 veces antes de que capturaran en Brasil a Marcelo Odebrecht, el cerebro del escándalo de los sobornos transnacionales. ¿Estos son coimas, sí o no? Diga Sí, cómo es sí, cierto, sí. sí o no. ¿Qué? Sí, hombre, pues no tengo ¿Son coimas? certeza. Sí, es cierto. No, no sé. Entonces, Marica, porque sí. ya usted se metió en esto. No, no. El único bobo va a terminar. No, Yo no. me asusté, hijo de puta. Se dio cuenta de la gravedad de los hechos y le pidió reserva. ¿Qué hago? Cualquier cosa avisa, ¿no? Y entre los dos, tranquilo, Bueno. discreción total. Sí, sí. Pisano terminó sus días sintiéndose el chivo expiatorio en un escándalo de corrupción que él le denunció a Martínez, en quien ya no confiaba porque la fiscalía, a su mando, terminó investigando a Pisano como supuesto cómplice de Odebrecht, aunque los denunció. Mis declaraciones siempre las hago porque tengo prueba de cada una de mis actuaciones que las hice de acuerdo a lo ordenado por la ley. Martínez llegó a la fiscalía y asumió la investigación por Odebrecht sin hacer público este hecho o sin declararse impedido, según sus detractores, por lo que se le hizo un intenso debate en el Congreso. No solo sus viejas relaciones con Sarmiento Angulo, no, con la Ruta del Sol, con estos delitos del que les estoy hablando, con 100.000 millones de pesos en sobornos. Se trata de expropiarme la integridad moral en un linchamiento del que no tiene antecedentes la institucionalidad democrática de Colombia. Y yo sí tenía que saberlo en el año 2015, porque yo soy la pitoniza. Que al señor Néstor Humberto Martínez, que ha hecho la propuesta de presentar el contrato y hacerlo a favor de Odebrecht. En todo el barrio Rosales cuentan que usted se reunió con Andrade. Como parte de la conspiración de Andrade, dialogando con el senador Petro. En el Congreso también se enfrentó con Claudia López. No, señor Martínez, esto no es Venezuela y usted no es Maduro. Ni más faltaba que nos traten de amarrar las manos, señora senadora. ¡No va a ocurrir! Pero el caso Santrich desencadenaría, según él, su renuncia. Para el fiscal debían extraditarlo por las pruebas de Estados Unidos por narcotráfico, aunque la JEP ordenó dejarlo en libertad y no extraditarlo. Por ello, he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la Nación. Así termina una era polémica del fiscal general de la Nación, quien renunció con dignidad para muchos, pero para sus opositores se quitó el piano de encima del escándalo Odebrecht y podría ser una oportunidad para que llegue de nuevo a la política.